voy a hacer un esfuerzo porque hablar de este tema en 20 minutos es realmente complejo. Entonces voy a hacer un esfuerzo de síntesis muy importante. Mira, voy a empezar por algo que decía José Luis, en el sentido de que desde marzo del 18, el presidente Trump desató lo que se ha dado en llamar guerra comercial de Estados Unidos contra China. Algunos lo llaman entre Estados Unidos y China. Yo digo que es una guerra comercial de Estados Unidos contra China. Pero me pregunto, ¿es eso? ¿Es solo una guerra comercial? Y yo creo que no. Yo creo que la guerra comercial, que lo que se ha dado a llamar guerra comercial, en realidad es un conflicto de carácter político, ideológico y de carácter estratégico. Porque la guerra comercial tiene carácter táctico, tiene un carácter de coyuntura. Finalmente se puede llegar a un acuerdo. Una vez que se llegue a ese acuerdo en términos comerciales, que es un acuerdo de aranceles, se terminó el problema. Pero el problema no se termina, se prolonga. Lo cual, además, analizado en el contexto, uno se da cuenta que el conflicto va mucho más allá de lo estrictamente comercial y económico y financiero, porque es un conflicto que se manifiesta en la política, en lo político, en lo diplomático, se manifiesta en lo militar. Hay una situación de extrema tensión en los mares adyacentes a China por la presencia de las fuerzas navales de Estados Unidos. Es un conflicto que también se manifiesta en lo tecnológico. Hay una confrontación en lo tecnológico que, bueno, se manifiesta incluso en el hecho de que se ha prohibido la presencia de Huawei, de las tecnologías 5G en varios países del mundo por presión de Estados Unidos, e incluso la vicepresidenta de Huawei está presa en Canadá. Entonces, cuando estamos observando que hay una conflictividad que se manifiesta, sí, en lo económico, en lo comercial, en lo financiero, pero también en lo tecnológico, también en lo político, también en lo ideológico, también en lo militar, también en lo cultural, entonces nosotros tenemos necesariamente que concluir que estamos ante una situación que va mucho más allá de lo estrictamente comercial, y por eso es que yo no hablo de guerra comercial. Incluso recientemente publiqué un libro en Argentina que se llama de Bush a Trump, de la guerra contra el terrorismo a la guerra comercial, donde precisamente desmitifico esta idea, y también desmitifico la idea de que la conflictividad de alto impacto que hay entre Estados Unidos y China comenzó con el presidente Trump. En el libro doy suficientes argumentos como para demostrar que en realidad esta guerra, este conflicto político ideológico entre Estados Unidos y China comenzó a finales del siglo pasado y se hizo patente durante la presidencia del presidente George W. Bush a comienzos de este siglo. Ahora, ¿cómo se manifiesta? ¿Por qué se produce este conflicto? Y por eso es que decidimos que esta conversación, esta charla tuviera ese nombre, el conflicto estratégico. A ver, por aquí lo tengo. Se llama el conflicto estratégico del siglo XXI, Estados Unidos versus China. Porque estamos asistiendo a un proceso de transformación estratégica que nosotros muchas veces no lo vemos, y no lo vemos porque nosotros mismos aquí en Venezuela estamos insertos en una agresión permanente por parte de Estados Unidos que nos obliga a dedicar casi todo nuestro tiempo a enfrentar el conflicto propio que tenemos, y no nos damos cuenta que existe a nivel global, a nivel planetario, un conflicto de dimensiones muy, muy superiores, dentro de lo cual se inserta la agresión contra Venezuela. O sea, la agresión contra Venezuela no se puede ver al margen de toda esta conflictividad, y que tiene su expresión más patente en este conflicto de Estados Unidos contra China. ¿Y por qué? ¿Por qué de Estados Unidos contra China y por qué no de Estados Unidos contra otros? Bueno, porque China
es el único país que puede aspirar a desbancar a Estados Unidos como primera potencia mundial. Pero incluso esto tiene una curiosidad en términos históricos, porque es la primera vez que un país que se puede transformar en primera potencia mundial no aspira a hacerlo. No hay ninguna aspiración por parte de China a ser primera potencia mundial, ni primera potencia económica, ni mucho menos primera potencia militar. China ha diseñado sus planes de desarrollo hacia el socialismo y no está en competencia. Y en China, incluso constitucionalmente, está prohibida constitucionalmente hablar de hegemonía. Entonces China, lo primero que hay que decir es que no aspira a transformarse en una nueva hegemonía global. Desarrolla sus planes en función de la solución de los problemas de su población, de su ciudadanía, pero no en competencia con nadie, sino que precisamente esta es una de las características del modelo chino, que el modelo se basa en las relaciones internacionales y en las relaciones comerciales internacionales, en una propuesta de ganar-ganar, es decir, que las dos partes ganen independientemente de cuál sea el potencial económico y la dimensión de una u otra economía. Ahora, ¿por qué se produce esto? Vamos a analizar por un lado la situación de Estados Unidos y por otro lado la situación de China. El gran problema es que Estados Unidos sí se plantea seguir siendo la primera potencia global y el problema es que cada vez le cuesta más. Si uno analiza lo que va de este siglo, digamos los últimos 20 años, en los que aparece que Estados Unidos está en una posición avasalladora, en una posición más agresiva, más imperialista. Sin embargo, cuando uno analiza continente por continente, región por región, uno se va a dar cuenta que a Estados Unidos no le ha ido bien en el mundo en lo que va de este siglo. En África, la presencia de Estados Unidos ha crecido, pero en términos militares. En términos económicos es avasalladora la presencia de China y la relación con China de parte de los países africanos es creciente. En Asia, ni qué decir, es el entorno inmediato de China y es el esfuerzo principal de su política exterior, porque garantizando un buen entorno se garantiza una paz inmediata, una paz directa en su frontera, lo cual le permite desarrollar sus potencialidades económicas. En el caso de Europa, ya China se transformó este año en el primer socio comercial de Europa. O sea que a pesar de todos los esfuerzos de Estados Unidos por impedir que haya una buena relación y una creciente relación de Europa con China, eso no se ha logrado. En relación a Rusia, se ha establecido una alianza estratégica de Rusia y de China, que se manifiesta en temas de seguridad, lucha contra el terrorismo, pero también desde el punto de vista energético, en la carrera espacial, en el desarrollo espacial, en el desarrollo científico y tecnológico. Entonces, a Estados Unidos lo único que le queda es América Latina, lo que ellos llaman su patio trasero. Y es por eso que nosotros estamos viviendo una situación de agresividad extrema, porque Estados Unidos, si quiere resolver el problema estratégico, que es el problema con China, necesita garantizar estabilidad y paz y tener bajo control, a cualquier costo, su entorno inmediato. Y su entorno inmediato es la región. Se me olvidaba decir que en el Medio Oriente o en el Asia Occidental también hay un retroceso evidente de Estados Unidos. Israel se encuentra en una crisis muy profunda. Los países árabes aliados de Estados Unidos cada vez tienen un acercamiento mayor hacia Rusia y hacia China, incluso algo que era impensable hasta hace solo a comienzos de este año, que era una posible acercamiento entre Irán y Arabia Saudita, un país que es considerado por Estados Unidos su principal enemigo, que es Irán, y otro que es considerado como su principal aliado, que es Arabia Saudita, y sin embargo hoy están en conversaciones y en acercamiento. La guerra en el Yemen,
la incapacidad de derrotar a la revolución islámica de Irán, el sostenimiento del presidente Hafez el-Assad en Siria, que acaba de ganar nuevamente las elecciones, hacen que la política de Estados Unidos esté haciendo aguas en el Medio Oriente. Eso es desde el punto de vista político muy rápidamente. Ahora, desde el punto de vista económico, Estados Unidos está en una situación de decadencia económica desde la década del 80 del siglo pasado. Cuando ustedes analizan el crecimiento del Producto Interno Bruto de Estados Unidos desde 1980, es decir, hace 40 años, tiene un crecimiento bruto de alrededor de un 3%. Ese crecimiento, uno podría decir, bueno, un crecimiento positivo. Sí, es un crecimiento positivo para cualquier país, pero no es suficiente para el país que aspira a ser la mayor potencia mundial. Necesita un crecimiento mayor que no ha logrado. ¿Y por qué no ha logrado? Porque en esos años las grandes empresas transnacionales de Estados Unidos, que en ese momento estaban en Estados Unidos, se retiraron del país en búsqueda de mercado, de lugares donde hubiera, de países donde hubiera un costo del trabajo mucho más bajo a fin de incrementar ganancias, de incrementar el lucro. Eso hizo que Estados Unidos hoy se transformara en un importador de productos de Estados Unidos. O sea, el Ford, el Chevrolet, ya no se producen en Estados Unidos, no se producen en Detroit, se producen en otros países. Entonces, Estados Unidos, ese tipo de productos los tiene que comprar. Los productos tecnológicos de empresas de Estados Unidos tienen que comprarla porque se producen en China. Y eso hace que Estados Unidos hoy se haya transformado en un país importador, y eso es lo que hace que su balanza comercial sea negativa. Ellos le echan la culpa a China de tener una balanza comercial negativa por deslealtad, por una serie de medidas, pero no, la verdadera razón es esta. Y a esto hay que agregar la gran debilidad del dólar, porque cada vez una mayor cantidad de países no se quieren ver sometidos al dólar como moneda de intercambio. Entonces, ¿en qué se sustenta la economía de Estados Unidos? ¿Cuál es la principal industria de Estados Unidos? La industria de las armas. ¿Y cuál es la tercera mayor industria de Estados Unidos? La de la droga. La segunda es la industria energética. Pero entonces, Estados Unidos produce armas, pero las armas no son un producto tangible que sirve al desarrollo ni a la solución de las necesidades de la población. Entonces puede vender muchas armas, pero eso no se manifiesta en la economía, no tiene una manifestación concreta en el desarrollo de la economía. Y por otro lado, la economía de Estados Unidos es cada vez menos productiva y más especulativa. Cuando hoy se habla, normalmente uno ve en los periódicos noticias sobre la economía de Estados Unidos, se habla de la bolsa, de cuánto crecieron las acciones en la bolsa. Esa tampoco es una economía tangible. Cuando Estados Unidos fue un gran país en el siglo XIX, fue un gran país porque desarrolló su economía productiva, porque desarrolló su industria más que ningún otro país. Llegó en la penúltima década del siglo XIX a transformarse en la primera potencia económica del mundo. Hoy ya no es así, porque la economía de Estados Unidos no es una economía productiva y porque la economía de Estados Unidos es una economía de importación y de producción de armas, El gran flujo económico que producen las drogas fluye por el sistema financiero de Estados Unidos. Por eso Estados Unidos no se puede desprender de la droga, de la importación de droga, porque todos esos recursos van a parar al sistema financiero de Estados Unidos, y si eso se paralizara, habría una gran crisis económica en el país. Entonces, un país que vive de la especulación, de las importaciones y de la droga y de las armas, no puede ser un país que tenga solvencia económica de mediano ni de largo plazo. Ahora, por el contrario, ¿qué ocurre en China? En China se comenzó a partir del año 1949, cuando triunfó la Revolución China, se comenzó a desarrollar un modelo distinto de desarrollo de la sociedad. Este modelo distinto ha transitado por 3 etapas. Una primera etapa, que es la inmediata al triunfo de la Revolución, que duró de 1949 a 1978, donde se implantó el modelo socialista, pero también se cometieron grandes errores que hicieron que a pesar que en términos políticos el país creciera mucho y se transformara en una potencia política mundial, desde el punto de vista económico, a pesar que también se había avanzado, pero
grandes cantidades de la población, se calcula que más de un 60% de la población continúa en la pobreza. Eso hizo que en el año 1978 se iniciara una nueva etapa que se caracterizó por lo que ellos llaman la política de reforma y apertura. La política de reforma y apertura, en pocas palabras, porque no da tiempo para explicarla, la política por cierto, hay un libro mío sobre China que lo pueden encontrar en la librería del Sur, donde explico esto con lujo de detalle, un libro, una investigación de 4 años realizada en China. Y ahí pueden encontrar más detalles para el que le interese. La política de reforma y apertura se basa en términos coloquiales, en decir, no tenemos recursos, no tenemos tecnología, ¿quiénes la tienen? La tienen los capitalistas, atraigamos la tecnología y atraigamos los recursos financieros para desarrollar nuestro país hasta que seamos autosuficientes, y ahí podemos empezar a tomar medidas para producir un desarrollo económico endógeno. Pero mientras no tengamos los recursos, no vamos a demorar mucho más en producir un desarrollo. Entonces, esta etapa de política de reforma y apertura duró del año 1978 al año 2012. ¿Qué pasó en el año 2012? Llegó al poder el actual presidente Xi Jinping. Y el presidente Xi Jinping está desarrollando un modelo que él llama el modelo del socialismo con peculiaridades chinas para cumplir con el sueño chino. Y el sueño chino, que es haber llegado el año 2021, en que se conmemora el próximo 1 de julio, o sea, en menos de 20 días, se conmemora el centenario, o sea, un siglo de la fundación del Partido Comunista de China. Y ellos se trazaron la meta hace 50 años de llegar a esta fecha sin tener pobreza, y lo lograron. En China no hay extrema pobreza en este momento. Y la segunda fecha que ellos se proponen, el segundo centenario que ellos llaman, que es el centenario de la fundación de la República Popular China en el año 2049, ellos aspiran a llegar a esa fecha siendo un país de desarrollo medio, un país avanzado, un país democrático, un país donde no exista ningún atisbo de pobreza y toda la ciudadanía tenga las soluciones a sus problemas básicos resueltos. Entonces, este modelo que está basado en la planificación, en la dirección del Estado, de la economía por el Estado, choca con el modelo capitalista de Estados Unidos y de Europa, que es dejar que el mercado, entre comillas, regule la economía. Entonces, para mí, el trasfondo del conflicto es ese, es un choque de modelos políticos, un choque ideológico en el que la guerra comercial es solamente una manifestación de ella. Además de eso, China tiene una política exterior basada en la no agresión, en la no intervención en los asuntos internos de otros países. China no tiene bases militares, tiene 2 pequeñas bases militares, una en Sri Lanka y otra en Djibouti, que solamente son bases para darle seguimiento a sus barcos cargueros de petróleo del Medio Oriente, en una zona muy inestable. Pero son las únicas 2 y son muy pequeñas bases militares que además están recientemente implantadas. La de Sri Lanka ni siquiera llega a bases militares, un puesto de observación, de seguimiento, de comunicaciones, en comparación con Estados Unidos, que tiene 800 bases militares en todo el mundo. Y China no establece ningún acuerdo, ningún compromiso con ningún país imponiéndole nada. O sea, no establece, tienes que aplicar esta política porque si no el Fondo Monetario, el Banco Mundial te va a negar los créditos, porque si no te agredo, porque si no te aplico sanciones. No hay eso. Entonces China está marcando como potencia una nueva característica en las relaciones internacionales. Y como le dije anteriormente, y con esto termino, en el plano de la relación comercial, la política china se sustenta en la idea de ganar, ganar. De manera que las negociaciones que se hacen, hay gente que dice que los chinos son muy duros. Sí, efectivamente, son muy duros las negociaciones, pero finalmente no le impone nada a nadie. Si un país dueño de su soberanía dice, mire, no aceptamos esas condiciones, no se llega al acuerdo y ya. Pero finalmente la práctica ha ido mostrando que es una nueva manera
de hacer política internacional, es una nueva manera de desarrollarse y es una nueva manera de vincularse en términos internacionales, como ha quedado claramente expresado en el tema ahora del combate al COVID-19, cuando China ha hecho donaciones a casi 130 países en el mundo, en un primer momento de equipamiento, mascarillas, equipamiento para los médicos, y en este segundo momento en cuanto a las vacunas. O sea, la diferencia entre los modelos se manifiesta en cómo ha acudido China y cómo ha acudido Estados Unidos a cooperar con el mundo para combatir el COVID-19. Entonces concluyo diciendo que estamos ante una confrontación que se manifiesta en términos políticos e ideológicos, o perdón dicho, que tiene un trasfondo político e ideológico, pero que se manifiesta de formas multiformes, de manera multiforme, y especialmente en el último tiempo se ha manifestado en términos comerciales, económicos y financieros, pero también en términos militares, también en términos tecnológicos, también en términos de la salud. Acuérdense que Trump insistió en llamar al virus el virus chino, lo cual refleja también es una expresión de esta confrontación. Entonces yo me quedaría ahora hasta aquí para cumplir con el tiempo, pero me pasé un minuto. Y bueno, le doy la palabra a ustedes para que si tienen observaciones, opiniones, estoy muy dispuesto a escuchar todo. Muchas gracias. Bueno, gracias. Bueno, son tres preguntas contundentes, ¿no? Nuevamente me veo obligado a hacer un esfuerzo de síntesis bastante grande porque son preguntas muy interesantes, pero que ameritaría un desarrollo mucho más amplio. Pero bueno, vamos a ver. Mira, con respecto a la primera, el rol de China en las economías de América Latina, bueno, China hoy es ya el primer socio comercial de una gran cantidad de países de América Latina. No recuerdo ahora si son 10 o 12 países de América Latina, y otra cantidad similar es el segundo socio comercial. El intercambio comercial de América Latina con China creció aproximadamente 20 veces en los últimos 15 años. De manera que la presencia de China y el rol de China en las economías de América Latina
es creciente. En el año 2014 se desarrolló la reunión de los BRICS en Fortaleza, en Brasil. Y paralelamente a esa reunión de los BRICS, tanto el presidente ruso, Vladimir Putin, como el presidente de China, Xi Jinping, por separado, organizaron reuniones con varios presidentes de América Latina, entre ellos nuestro presidente Nicolás Maduro. China, tanto China como Rusia, pero estamos hablando de China, vamos a circunscribirnos a China, acordaron crear una instancia que se llama Foro China-CELAC. Y la primera reunión del Foro China-CELAC se hizo en China, en Beijing, en enero del año 2015. ¿Por qué China-CELAC? Porque en ese momento la contraparte que América Latina le ofreció en el año 2014, acuérdense, en ese momento estaba Correa en el poder, estaba Cristina en el poder, estaba Dilma en el poder. Entonces, la contraparte que se le ofreció a los chinos fue la CELAC, que se negociara como un bloque. Eso de alguna manera iba a fortalecer a la CELAC como instancia de negociación, como instancia de vinculación con las grandes potencias. De hecho, la CELAC fue reconocida tanto por China como por Rusia y también por la Unión Europea, mientras Estados Unidos hacía todo el esfuerzo por torpedear a la CELAC. En ese primer encuentro, el presidente Xi Jinping ofreció $100.000 millones para América Latina para los próximos 10 años. $100.000 millones. Había que presentar proyectos. Según la propuesta china, la mayor parte de estos proyectos deberían ser dedicados a la infraestructura para generar una mayor conexión, tanto terrestre, marítima, fluvial y ferroviaria, pero también en términos de las telecomunicaciones entre los países de América Latina. Ustedes saben que, por ejemplo, nuestras comunicaciones tienen que ir, si queremos comunicarnos a Brasil, nuestras comunicaciones van a Estados Unidos y de ahí a Brasil. Y tenemos muchas dificultades, por ejemplo, para viajar, tenemos que hacer casi siempre escalas en otros países. Las interconexiones aéreas no son buenas, no tenemos una interconexión ferrocarrilera, no tenemos una interconexión fluvial, a pesar que tenemos grandes ríos que cruzan nuestra región, y no tenemos una conexión entre las costas del Pacífico y el Atlántico. A todo eso está encaminado la cooperación china. Pero bueno, vino el año 2015 y comenzó la debacle. Macri ganó las elecciones en Argentina, destituyeron a Dilma, y bueno, no les voy a contar el cuento que ya ustedes conocen, la traición de Lenín Moreno, etcétera, etcétera. Y tanto UNASUR como CELAC, aunque CELAC fue retomada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para tratar de hacerla revivir, y de alguna manera está trabajando en eso, pero en condiciones de mucha debilidad por el gran saboteo que estableció Estados Unidos y las derechas latinoamericanas contra la posibilidad de una integración nuestra. ¿Y por qué digo esto? Porque la segunda reunión de CELAC todavía, del foro CELAC China, se realizó en Santiago de Chile en enero del año 2018. En enero del 2021 correspondía hacer la tercera y en Beijing no se pudo hacer por el tema de la pandemia. Pero en el 2018 todavía China ofreció una propuesta, no la tengo a la mano lamentablemente, pero una propuesta de 5 puntos para América Latina, donde aumentaba lo que había ofrecido en Beijing 3 años antes. Aumentaba, por ejemplo, había una gran cantidad de becas para estudiantes latinoamericanos que fueran a China. Ofreció algo que no había ofrecido en ninguna otra región del mundo, que es la ruta de la seda digital. O sea, en la medida que América Latina no queda ni desde el punto de vista terrestre ni desde el punto de vista acuático en la ruta de la seda, ofreció la creación de una ruta de la seda digital para que los países de América Latina se incorporaran a la ruta de la seda.
se habla mucho de que China solamente viene a América Latina a llevarse las materias primas, pero en ese acuerdo, que ustedes lo pueden buscar en internet, ustedes se van a dar cuenta que ahí China ofrece inversión para el desarrollo industrial y tecnológico de América Latina, no solamente para comprar materia prima. Hay un punto muy importante que es avanzar hacia la construcción de empresas conjuntas desde el punto de vista científico y tecnológico y de la industria para desarrollar la producción de las materias primas para industrializar los productos básicos de América Latina. Entonces, China hizo la propuesta, China puso sobre la mesa la propuesta, pero en América Latina, que es el continente más atrasado en materia política, porque en todos los otros continentes del mundo ha habido un avance en materia de integración, pero en América Latina lo que ha habido es un retroceso en el proceso de integración porque tenemos unas derechas trogloditas, retrógradas, medievales, que no solamente han impedido que se pueda desarrollar nuestra integración, sino que la han saboteado, la han boicoteado, la han impedido. Entonces, en tanto nosotros le dijimos a China que la contraparte era CELAC y en tanto CELAC no funciona al nivel que podría, nosotros no hemos sido capaces de aprovechar la potencialidad que una relación con China nos podría ofrecer, pero no es culpa de China, es culpa nuestra. Entonces, necesitamos nosotros retomar nuestros proyectos integracionistas para ir al mundo como un bloque de negociación conjunta que nos permita utilizar de mejor manera y potencializar mucho más la relación con China. Eso en cuanto a la primera pregunta. La segunda, sobre la ruta de la seda. Bueno, algo adelanté en mi exposición, pero la ruta de la seda trata de retomar un proyecto que se desarrolló en el siglo V, que interconectó a China con Europa en aquella época por vía terrestre. También, posteriormente, unos siglos después, también hubo un aumento de la actividad naval, del desarrollo marítimo de China a partir del siglo XI y XII. Incluso nosotros hablamos de los viajes de Colón. Todos nos enseñan los viajes de Colón. Los viajes de Colón se hicieron con 3 barcos. Cada barco traía 60 o 50 o 60 marineros, que los que traían eran baratijas. En esa misma época, 100 años antes de eso, un almirante chino hizo, y Colón creo que hizo 3 o 4 viajes a América. Bueno, un almirante chino hizo el doble o triple de viaje. Cada viaje llevaba aproximadamente 100 barcos y cada barco cargaba alrededor de 100 marineros o su equivalente en carga, y realizaron viajes que incluso se dice que, circunnavegaron África, o sea, recorrieron toda la costa de Asia, bajaron por la costa oriental de África, subieron por la costa occidental de África, y algunos dicen, eso yo no lo afirmo porque no he encontrado evidencias científicas, pero algunos dicen incluso que incursionó en las costas de América Latina, en lo que hoy es Brasil. Pero eso no está demostrado. Es decir, que los chinos que tuvieron un desarrollo no solo terrestre, sino naval muy importante. Entonces, la ruta de la seda lo que trata es de retomar esas tradiciones históricas que se desarrollaron hace muchos siglos para adaptarla a las condiciones actuales y desarrollar un comercio que sea favorable para China, pero que también sea favorable para todos los países, donde se están desarrollando estos proyectos. Ya se han incorporado una buena parte de los países de Asia, una buena parte de los países de África y también de Europa. Hoy el
Por ejemplo, en condiciones de la pandemia, cuando el transporte aéreo se paralizó, la mayor parte del transporte entre Europa y China se realizó por vía de ferrocarriles. Aumentó en un 40% los trenes de China que llegaban incluso hasta Alemania. Entonces, la idea es aprovechar con un concepto distinto de las relaciones internacionales y con un concepto distinto de las relaciones económicas y comerciales internacionales, aprovechar las potencialidades que cada país tiene para incrementar el comercio y para que cada país pueda desarrollar su infraestructura, lo cual le va a redundar económica y comercialmente al propio país, pero además va a permitir que esos países se integren, estableciendo modalidades como por ejemplo la integración ferrocarrilera, que es mucho más barata que la marítima o la aérea, pudiendo, esos son trenes, yo los he visto, son trenes de 40, 60 vagones que se demoran en un viaje de China a Europa, se demoran 2 semanas, mientras que un barco se puede demorar 3 semanas o un mes. Y en la medida que está avanzando el desarrollo tecnológico, ese tiempo se va a ir acortando porque se hacen cada vez líneas férreas más avanzadas y locomotoras mucho más potentes y más rápidas. Entonces, eso es a grandes rasgos lo que ha significado. Ha producido transformaciones muy importantes, sobre todo en Asia. Por ejemplo, hay un ramal que sale de China, pero que entra en la península indochina, vincula a Vietnam, a Laos y a Camboya. Hay otro que entra a Pakistán. Hay otro que entra en el Asia oriental, ocupando Myanmar, Birmania, Indonesia, toda esa zona. La ruta marítima incorpora a Malasia, Filipinas, etc. O sea, se va produciendo, y por tanto, y aparte la ruta norte, porque eso, la ruta de la seda tiene 3 rutas terrestres y una ruta marítima. La ruta norte, que pasa por Rusia, también incorpora a los países de Asia Central: Kazajstán, Kirguistán, Uzbekistán, Tayikistán y Turkmenistán. Entonces, hay una gran cantidad de países ya incorporados a la ruta de la seda, y esto también está siendo resistido por parte de Estados Unidos, que dice que es una manera de intervención. Lo cierto es que China no ha puesto ningún soldado en ningún país, no ha puesto ningún portaavión en ningún país, no ha puesto ningún avión ni ningún tanque en ningún país, ni le ha impuesto a ningún país que se incorpore a la ruta de la seda. Entonces es una forma nueva, es una forma distinta de establecer relaciones políticas y una forma distinta de comerciar. Con respecto a las zonas económicas, la tercera pregunta, que son las zonas económicas exclusivas. Mira, en términos, esto es bien delicado porque a veces criticar en este país no es bueno. No es bueno para uno, ¿no? Pero si bien es cierto que en China las zonas económicas exclusivas fueron muy exitosas, yo les decía que en el año 78 se implantó la política de reforma y apertura, y la política de reforma y apertura comenzó precisamente aplicando zonas económicas especiales. Pero las zonas económicas especiales en China estaban todas en la costa. Y las zonas económicas en China incorporaron al 3% del territorio y al 5% de la población. En ese 3% del territorio, las empresas tenían absoluta libertad de producción y comercio, con todo lo que eso significa. De hecho, eran como enclaves capitalistas dentro de China. Ahora, por supuesto, no les permitían entrar, no les permitían salir de ese territorio. Había un control estricto que no les permitía salir. ¿Y qué es lo que hicieron los chinos con un pensamiento de muy largo plazo? Fue aprovechar los recursos financieros, aprovechar la tecnología que llegaba a zonas económicas especiales
para sacarla e introducirla en el resto del país y comenzar de su desarrollo tecnológico y utilizar los recursos que las zonas económicas especiales producían. Ahora, hay que decirlo, yo conozco muy por encima el modelo venezolano, pero en el caso del modelo chino, los chinos estaban totalmente conscientes que se estaba pudriendo un 3% del territorio y un 5% de la población. Pero, ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Y cuando digo nosotros no hablo de Venezuela, hablo de Occidente. Es que y eso yo lo pongo como el elemento clave de nuestra comprensión de China, es el problema del tiempo. Los chinos no se propusieron una solución de corto plazo. Los chinos sabían que se iba a producir esa pudrición, que se iba a producir toda la lacra que trae el capitalismo, que se iba a producir, pero como entendían que era un proyecto de largo plazo, entendían que era un costo necesario y era un riesgo necesario que debían correr. Hoy, precisamente, lo que están haciendo es recuperando eso que hicieron. Pero lo están haciendo 50 años después, cuando ya son una potencia extranjera, cuando son una gran potencia mundial. Yo les decía que la política de reforma y apertura precisamente se llama de apertura porque abrió las fronteras económicas chinas a la introducción del capital privado, del capital extranjero privado. Pero era la única forma de atraer inversión y de atraer tecnología que no tenían. Esto no se puede entender si no se entiende el problema del tiempo. Para nosotros los occidentales, el tiempo es finito. El tiempo termina con la vida. Eso es en términos filosóficos. Y por tanto, toda la construcción que hacemos de la vida nuestra y por tanto de nuestras relaciones sociales, de nuestras relaciones laborales, de nuestro desarrollo social, del desarrollo de nuestra sociedad y también de la transformación estructural de la sociedad, lo queremos ver mañana, lo queremos ver en el corto plazo. Hoy se dice, por ejemplo, que en las elecciones del domingo en México, el presidente Andrés Manuel López Obrador perdió muchos votos dentro de la clase media urbana de Ciudad de México porque no vieron el resultado de lo que se le había prometido en 2 años. Eso es muy occidental. O sea, los gobiernos nuestros tienen que producir respuestas de muy corto plazo porque lo queremos ver. En China no es así. En China, la felicidad en Occidente se sustenta en la felicidad del individuo, porque se cree que la felicidad del individuo va a producir la felicidad de la comunidad y la felicidad de la comunidad la felicidad del individuo va a producir la felicidad de la familia, la felicidad de la familia va a producir la felicidad de la comunidad y la felicidad de la comunidad la felicidad de la sociedad. Incluso a mí no me gusta ese planteamiento de Bolívar de la mayor suma de felicidad, no sé ni cómo es, porque ese es un planteamiento que era válido en su época, porque es un planteamiento liberal, pero no es válido ahora, porque eso es expresión del individualismo. En China es distinto, y en Oriente en general, la filosofía oriental. Hay que lograr la felicidad de la sociedad, porque la felicidad de la sociedad va a producir la felicidad de la comunidad, la felicidad de la comunidad va a producir la felicidad de la familia, y la felicidad de la familia va a producir la felicidad individual. Entonces, la búsqueda de objetivos no es un tema individual como es el de nosotros, el que buscamos la felicidad individual. Y hay algunos que por un desarrollo superior de la conciencia del militante revolucionario formado, etcétera, es capaz de sacrificarse, pero la gran parte de la sociedad no es capaz de sacrificarse. En China les dijeron ahorita con la pandemia, se tienen que quedar encerrados y a nadie se le ocurrió decir, no, mire, pero ¿cómo? Que no sé, que tengo que ir a trabajar. No, nada. Si el gobierno dice que hay que quedarse encerrado y dejaran encerrado a Wuhan, que es una ciudad de 9 millones de habitantes. Y nadie se le ocurrió cuestionar la decisión del gobierno.
porque le dijeron, tenemos que quedarnos encerrados porque vamos a resolver el problema a mediano plazo. Efectivamente, hoy la economía, mira, ayer salieron las cifras de la economía de China los primeros 5 meses del año, y hay un crecimiento hay un crecimiento de las exportaciones del 30% y un crecimiento de las importaciones de más del 28%, mientras que la economía capitalista y la economía occidental está en una crisis total. ¿Y por qué? Por ejemplo, otra expresión de esto de la felicidad individual, la felicidad, etcétera, etcétera, en todas partes del mundo están vacunando primero a los mayores de 60 años. En China no, en China son los últimos. En China vacunaron primero a los jóvenes porque es la fuerza productiva. Si no vacunaban a los jóvenes, entonces la producción, la economía se iba a paralizar. Y a los viejos lo dejaron para último. Ah, claro, el Estado se preocupó de ellos, de protegerlos, de cuidarlos, de que no les faltara nada, que tuvieran atención, que tuvieran comida, que tuvieran todos sus servicios. Pero no fueron a los primeros que vacunaron. Recién ahora están empezando a vacunar a los viejos. Pero tienen a toda la fuerza productiva de entre 22 y 60 años casi toda vacunada, y por eso es que la economía está creciendo. Entonces, hay un tema filosófico que lo explico muy bien en el libro, que es distinto. Entonces, cuando hablamos de las zonas económicas especiales, estamos hablando de la posibilidad de pensar a largo plazo. Si nosotros estamos pensando en nuestras zonas económicas especiales como una solución de corto plazo, de que en 2 años, en 3 años, en 4 años, vamos a tener los problemas de nuestra economía solucionados gracias a las zonas económicas especiales, estamos equivocados. Nosotros tenemos que crear las zonas económicas especiales pensando en 30, 40 o 50 años más. Ahora, ¿seremos capaces de eso? Yo no lo sé. Yo tengo dudas. Entonces, por eso el tema de las zonas económicas especiales no se puede ver, y creo que si aquí se ve como un problema de coyuntura, se va a caer en un error. Las zonas económicas especiales tienen que verse como un problema estructural de la economía, de la necesidad que tiene Venezuela de atraer inversión y tecnología, y para eso le tienes que a los capitalistas que ofrecer algo. Entonces, evidentemente, esas voces críticas de las propuestas de las zonas económicas especiales que dicen que se van a introducir cosas violatorias de las leyes venezolanas, efectivamente. O sea, las leyes laborales se debilitan en las zonas económicas especiales. Incluso en China ocurrieron cosas terribles como el tema los temas ambientales. Ahora, ellos están recuperando. Y los planes, y voy a terminar contándole una anécdota para que ustedes entiendan. La primera vez que yo fui a China fue en el año 2006. Yo era el director de Relaciones Internacionales del Ministerio del Ambiente. Fui a China a un evento de Naciones Unidas. Fui con el viceministro, ahora se me fue el nombre, que es actualmente el gobernador de Amazonas. Y bueno, fuimos a un evento sobre la contaminación de los océanos, de Naciones Unidas. Y yo le dije al viceministro que si quería que le organizara alguna otra reunión por algún tema. Y me dijo, sí, mira, el comandante nos dio la tarea de la reforestación del país, entonces sería interesante intercambiar con los compañeros chinos sobre la reforestación. Entonces le pedí una reunión a los compañeros chinos sobre el tema de reforestación para intercambiar experiencias. Y nos recibió un señor, primera sorpresa, en China existe el gobierno y existe el Estado. En el gobierno existen ministros, en el Estado existen consejeros de Estado. Los consejeros de Estado manejan áreas estratégicas de la economía y de la sociedad. Entonces, la forestación era manejado no por un ministerio, sino que por un consejero de Estado. Primera sorpresa, o sea, le daban un nivel estratégico. Entonces, bueno, el tocayo mío, Rodríguez, pero no me acuerdo ahora el nombre del compañero del viceministro, que ahora es el gobernador de Amazonas. Le dice, mire, compañero, nosotros queremos intercambiar experiencias porque nosotros tenemos Las cifras que les voy a dar no son cifras exactas porque soy muy malo para recordar cifras. Son solamente un referente para que usted tenga la dimensión del tema. Entonces le dice, mire, nosotros queremos, tenemos un ambicioso plan de forestación y vamos a sembrar 100.000 hectáreas de bosques para los próximos 10 años. Bueno, y el hombre nos escuchó,
perfecto, tomó nota y dijo, bueno, qué bueno, cuando le tocó hablar a él, dijo, bueno, qué bueno, compañero, que estemos en lo mismo. Nosotros también tenemos un ambicioso plan de forestación. Queremos sembrar 10 millones de hectáreas por los próximos 100 años. Entonces, ante eso uno se siente pequeñito. ¿Quién de nosotros puede proyectar, diseñar políticas para 100 años? ¿Quién? ¿Cuál de los países de América Latina? Ninguno. No somos capaces. Y lo más interesante es lo que nos dice el compañero a continuación. Nos dice, a nosotros se nos acusa con razón de haber devastado el ambiente. ¿Y qué íbamos a hacer en el año 49 cuando tomamos el poder si nuestro pueblo se estaba muriendo de hambre y de frío? Le dijimos, agarren madera, corten los bosques, saquen madera, hagan fuego, coman. Entonces nos dijo a continuación, ahora le tenemos que devolver a la naturaleza lo que le quitamos. Y por eso estamos haciendo un plan centenario de reforestación. Y fíjense, al día siguiente me tocó ir a la Gran Muralla China. La muralla china está a 71 kilómetros al norte de Beijing. Íbamos por una autopista y de repente me pongo a observar kilómetros y kilómetros y kilómetros de camiones del ejército. Entonces le digo al chofer, mira, disminuye la velocidad para ver qué era eso. Me llamó la atención. Cuando disminuye la velocidad, me doy cuenta que eran estas cadenas de soldados llevando arbolitos para sembrarlos en los árboles, en los cerros pelados que había en todo el norte de Beijing. Bueno, volví 6 años después, volví a ir a la Gran Muralla y entonces esos cerros, que eran cerros pelados, ya eran unos pequeños bosquecillos con árboles ya de 3 y 4 metros. Entonces, imagínense una política continua de 100 años haciendo eso. Entonces, en las zonas económicas especiales es lo mismo. Es lo mismo. Como para ellos el tiempo es infinito, ellos pueden desarrollar filosóficamente proyectos de largo plazo. Y las zonas económicas especiales la concibieron bajo ese concepto de que sabían que se le estaba produciendo un problema, pero necesitaban los recursos, necesitaban la tecnología y ya se iban a encargar, como se están encargando ahora, de eliminar ese tipo de problemas. Fíjense que en el año 2018, que es el último año en el que yo tengo información, solamente en Beijing se cerraron 5.000 industrias por contaminar. En algún momento le dijeron a todas las industrias, vengan, no les importaba que contaminara, la necesitaban. Ahora las están cerrando, ahora es imposible que una empresa contaminante pueda entrar a China. Yo visité la provincia de Xindai, una provincia central. Es una provincia de como 800.000 kilómetros cuadrados. En esa provincia es una provincia verde. O sea, ahí no existe ninguna industria, ahí no hay nada que eche humo. Y es una provincia que se siembra y no se saca un arbolito, porque quieren generar ahí un gran pulmón, porque está en el centro de China, generar un gran pulmón y demostrar cómo se puede producir desarrollo sustentable. Pero ustedes se imaginan cuánto tiempo llevan haciendo eso, 70 años. Y lo están logrando ahora. Entonces, concluyo diciendo que para mí las zonas económicas especiales es un proyecto interesante, es un proyecto importante, siempre y cuando no lo manejemos como proyecto de corto plazo. Y cuando tengamos la interés de diseñarlo como un proyecto de mediano y largo plazo para producir una transformación estructural bajo control del Estado, bajo control del Estado.
Ujú. De cuál conflicto? ¿De cuál conflicto? El conflicto pero sí, pero el conflicto estructural o el conflicto comercial. Ok, sí. Bueno, la primera y la última son muy parecidas, ¿no? La voy a contestar como una sola. La primera y la tercera, porque la primera habla del desenlace de este conflicto y la última habla de si va a haber una tercera guerra mundial, que es más o menos lo mismo. Mira, yo no tengo ninguna duda de que el desenlace de este conflicto va a ser el triunfo del socialismo, el triunfo de China y del socialismo. Yo creo que el modelo socialista de China va a triunfar, pero repito, no va a ser en el corto plazo. No estemos pensando que esto va a ser en 5 años, ni en 10, ni en 15. Puede ser en 100 o en 200, no lo sé. No lo sé, porque eso va a tener que ver con el desarrollo de la economía, de las fuerzas productivas, de la capacidad de ir solucionando, porque el propio desarrollo del socialismo va produciendo nuevos problemas. Por ejemplo, voy a poner uno de esta semana. China, frente a la situación terrible que tenía de pobreza, acuérdense que cuando el Partido Comunista tomó el poder en el año 1949, China tenía entre un 80 y un 90% de pobreza. O sea, China sacó 900 millones de ciudadanos de la pobreza en los últimos 40 años, los últimos 50 años, perdón. Entonces, ellos tuvieron que parar el desarrollo demográfico, parar el crecimiento exagerado de la población, porque si no, eso iba a conducir a un proceso en el que no iban a poder solucionar el problema de la pobreza. Y establecieron rígidas normas que no permitían que las familias tuvieran más de un hijo. Por cierto, debo decir que eso no operaba para las minorías. En China hay una mayoría del pueblo Han, que representaba el 94% de la población. Pero hay otros 55 etnias o pueblos, minorías en China. 54 más la Han 55. Bueno, en los 54 pueblos, estos minorías, no se estableció la política de un solo hijo, porque eso iba a conducir posiblemente, algunos son muy pocos, podía conducir incluso a la desaparición de esas etnias. Bueno, después de 40 años de aplicación de esa política, hoy las etnias pasaron de ser el 6% al 9% de la población en China. Y la mayoría Han de 94 pasó a ser hoy el 91%. De manera que hubo una protección de las minorías, contrario a todo eso que se dice en Occidente de que hay un genocidio en Xinjiang, etcétera, etcétera. Entonces, frente a esa situación, ¿qué acaba de ocurrir? Bueno, acaban de constatar en el censo de población que la población se está reduciendo. Entonces, fíjense cómo se soluciona un problema y te surge otro. Pero el socialismo es así, nadie sabe cómo es. Es una nueva sociedad en la cual estás estableciendo normas de transformación de las relaciones de clase. Estás tratando de crear una sociedad sin antagonismos de clase y eso no ha ocurrido nunca antes en la historia de la humanidad. Nosotros llevamos miles de años, no, ok, llevamos 200 años de capitalismo, pero llevamos de miles de años de sociedades de clase. Entonces, llegar a una sociedad donde las clases no sean antagónicas, donde los bienes los bienes
tanto los bienes, se llama, los recursos naturales como el producto del desarrollo científico y tecnológico no sean para el lucro personal de 3 o 4 millonarios, sino que para todo el pueblo. En esa construcción se cometen errores. Es normal que se cometan errores. El problema es que cuando se cometen errores no se analizan y no se hacen los arreglos para que no se sigan cometiendo, pero errores se cometen. Entonces, ellos establecieron esa política. Ellos también, por ejemplo, establecieron lo que le decía el tema ambiental, lo que le decía el tema laboral. Son una serie de problemas que ellos tienen, pero cuando tú hablas con los chinos, ellos no lo ocultan. Ellos saben que tienen esos problemas y saben que los tienen que solucionar. Hace 5 años atrás, a mí me llamaba la atención en China, 5 o 6 años atrás, le decía, oye, pero ustedes no debaten sobre el socialismo. No había debate sobre el socialismo. Ahora está lleno de debates sobre el socialismo. Y hace 6 años yo le decía a mis colegas, yo doy clases en China, yo le decía a mis colegas, ¿por qué no se debate sobre el socialismo? Y me decían, pero si tenemos 100 millones de pobres todavía, ¿de qué socialismo le vamos a hablar? Tenemos que solucionar la pobreza para poder después decirle, miren, dejaron de ser pobres gracias al socialismo. No que se asocie el socialismo a pobreza, sino que lleguemos a que el socialismo se asocie a riqueza, una riqueza distribuida. Entonces, hay un proceso de construcción. No tengo ninguna duda que China avanza hacia el socialismo. Y en la medida que China, un país que tiene el 22% de la población mundial y que va a ser la mayor potencia económica del mundo, avance hacia la construcción del socialismo, se va a favorecer la construcción del socialismo en todo el mundo. Por eso es que es importante que el proceso chino se mantenga. Y a eso hay que sumarle otros, como el de Vietnam, como el de Laos, como el de Corea. Hay otros países que tienen modelos socialistas y sobre todo el de Vietnam, que también es muy exitoso. Entonces, ¿cuál va a ser el desenlace? Para mí va a ser ese. Yo no tengo ninguna duda. Es más, así concluyo mi libro. Pero van a ser, no sé, 1 siglo, 2 siglos más de lucha en que Estados Unidos se va a resistir. Miren, la caída del Imperio Romano duró 5 siglos. La caída del Imperio Otomano duró 3 siglos. O sea, los imperios no desaparecen de un día para otro. Son procesos muy largos. Pero también esos imperios duraron 7, 8, 9 siglos. El imperio norteamericano apenas lleva 1 siglo y medio. Y ya está en crisis desde hace 40 años. Entonces, el proceso de desarrollo de las fuerzas productivas es cada vez más acelerado. Y hay un proceso de toma de conciencia en la humanidad que hoy cuando están en juego ya no solamente el problema del socialismo, el capitalismo, sino que está en juego la propia vida humana, la sobrevivencia del planeta, hay una toma de conciencia mayor. O sea, piensen ustedes, compañeras y compañeros, que hace 50 o 60 años las mujeres no votaban. Las mujeres les estaba impedido votar. ¿Alguien se puede imaginar hoy eso? O sea, imagínense los niveles de atraso que teníamos hace unos poquitos años. Hoy las luchas de las mujeres son por otras cosas, no por votar. Son por asumir la responsabilidad que les corresponde por ser la mitad de la población del planeta. Hace 10 años o 15 años o 20 años, las minorías sexuales eran excluidas, perseguidas, atacadas y asesinadas. Hoy eso ya la sociedad la cuestiona. Hoy la sociedad lo cuestiona porque finalmente son seres humanos que tienen los mismos derechos que todos los habitantes de este planeta. Hoy, hace 10 años, los pueblos indígenas eran totalmente marginados y excluidos. Hoy llegaron al poder en Bolivia, tienen una presencia importante en Chile, en Ecuador, en Colombia juegan un papel fundamental en las protestas. Es decir, que el proceso de toma de conciencia de la humanidad está avanzando. Y ese avance se va a potencializar mucho
con la presencia de China, con el potencial de China, con el modelo China, que se opone al modelo capitalista depredador y de desarrollo del lucro capitalista, del consumismo, del individualismo y de todas esas lacras que la sociedad de clase y la sociedad capitalista ha desarrollado. Entonces, no tengo ninguna duda de cuál va a ser ese desenlace del conflicto, pero compañeras y compañeros, no esperen desenlaces pronto. A lo mejor no lo vemos, pero el hecho que no lo veamos no significa que no sean válidos. Con respecto a la depauperación de la segunda pregunta, de la depauperación de la ciudad de Estados Unidos, bueno, yo lo explicaba en mi intervención cuando decía que las empresas capitalistas y las empresas de automóviles fueron una de las que tomaron un papel más relevante en eso. Abandonaron en los años 80 el país porque tenían que pagar $8 la hora de trabajo a un trabajador, mientras que en algunos países de Asia pagaban $1. Entonces se fueron del país para maximizar ganancias, para incrementar el lucro, y eso es lo que yo les explicaba. Esas ciudades, que por ejemplo la de Detroit, que es la más emblemática, que tenía la gran industria de comienzo del siglo XX, la gran industria de los automóviles, quedaron grandes industrias cerradas, un desempleo gigantesco, y eso conduce a la delincuencia, a la drogadicción de los jóvenes, etcétera, etcétera, de jóvenes que no tienen perspectiva. Entonces, esta cuestión de la depauperación de las ciudades es parte esencial de la crisis del modelo capitalista en Estados Unidos. En la búsqueda de ganancia, de mayor ganancia, abandonaron su propio país, lo cual demuestra que la burguesía no tiene sentimiento patriótico ni nacional. La burguesía es transnacional. Entonces, bueno, hasta ahí lo dejo yo. Muchas gracias por la invitación, y tengo disponibilidad cuando ustedes lo deseen, poder volver a... Aquí me aclaran una cosa solamente, aquí me aclaran que el nombre del gobernador de Amazonas es Miguel Rodríguez. Me va a disculpar Miguel que se me haya olvidado su nombre, pero ya es la edad, ya... Por supuesto. Muchas gracias. Muchas gracias. Esto está en la librería del sur. Lo pueden buscar en la librería del sur a un precio muy, muy módico. Recording stopped.